Bueno, vamos a hablar el día de hoy de las lealtades familiares en la carta natal. No, perdón, de los mandatos familiares en la carta natal. La semana pasada hablé de lealtades y hoy voy a hablar de mandatos, ¿sí? Por favor, avísenme si llega a haber algún problemita de audio o de video, porque la semana pasada cuando hice el vivo sobre lealtades hubo un montón de fallas de internet, ¿sí? Que en realidad no es mi internet. A ver con cuál estoy conectada. Ah, voy a conectar con otra red, la red que está acá en mi oficina. Espérenme un minutito. Vamos a buscar la red. Cuéntenme entonces si me ven bien, si me escuchan bien. Si llega a haber algún problema, por favor me avisan. Porque la vez pasada, bueno, me tuve que ir a otro lado porque no se escuchaba bien. Así que bueno, Instagram está teniendo como bastantes problemas con los vivos, lamentablemente. De hecho, cuando hago vivos con otras personas a veces cuesta conectar, o sea, hay todo un lío. Por ahí me dicen bien, buenísimo. Bueno, así que espero que tengan ganas de escuchar sobre los mandatos familiares. Cuéntenme también de dónde me están viendo o escuchando y si estuvieron la semana pasada, creo que fue el jueves o viernes, que estuve hablando de lealtades familiares en mi cuenta de astroconstelaciones, ¿sí? Así que cuéntenme si lo pudieron ver también o no, o es la primera vez. Gracias, Pau, buenísimo. No sé, es la primera vez que se conectan. También les cuento, ya que estamos, que tengo otra cuenta que es Astroconstelaciones, donde hablo de terapias sistémicas, por ejemplo, astrogenealogía, por ejemplo, psicogenealogía, ¿sí? Ahí trabajamos todo lo que es sistémico, familiar, árbol genealógico. Bueno, así que cuéntame un poco de dónde me están escuchando. Estás en Barcelona, no lo pude ver. Bueno, buenísimo. Argentina, Laura. Curso en tu escuela. Buenísimo, Lau, bienvenida. Bueno, me alegro. Primera vez, dicen por acá. Bueno, para la que quieran escuchar sobre lealtades, en mi cuenta de Astroconstelaciones hice un vivo la semana pasada. También les cuento que les estoy compartiendo de forma gratuita una guía de astrogenealogía de Colombia. Bueno, bienvenida. Les estoy compartiendo una guía de astrogenealogía muy interesante hablando de lealtades. Así que si se meten en mi cuenta astropsicológica van a encontrar una publicación donde dice dejan la palabra guía ahí, o nos la piden por privado, y les mandamos el link para que se puedan descargar de forma gratuita una guía sobre astrogenealogía, ¿sí? Venezuela, bueno, buenísimo. Bueno, así que vamos a hablar hoy de lealtades. La vez pasada estuvimos hablando perdón, hoy de mandatos, ¿sí? Se ve que quiero seguir hablando de lealtades, es un tema que me apasiona mucho. Pero no, hoy mandatos, hoy vamos con los mandatos, ¿sí? Me preguntan mucho qué diferencia hay entre una lealtad y un mandato, ¿sí? Esa es una pregunta bastante frecuente. En realidad, las dos son muy importantes y las dos están entrelazadas, ¿sí? Pero la lealtad es mucho más emocional, es mucho más inconsciente, ¿sí? Aunque el mandato también puede ser inconsciente o preconsciente, pero voy a poner acá el tema también para que sepan, los que se van sumando. Pero la lealtad tiene un componente más lunar, ¿sí? Tiene un componente más lunar. Y el mandato tiene un componente más saturnino. El mandato tiene que ver con un sentimiento de obligación. Siento que debo cumplir con una expectativa. Debo cumplir con una pauta, con una norma. Esa norma puede tener que ver con un cierto modus operandi que ha tenido la familia desde hace un tiempo, ¿sí? Que me lo pasan, ¿sí? Como una normativa. O también tiene que ver con expectativas puestas sobre mí, puntualmente. Ahí se nos cuela un poco otro concepto que es el de proyecto sentido, que también es un temón súper interesante. O sea, verán que todos los temas están entrelazados, ¿sí? Entonces la lealtad tiene que ver con el sentimiento de amor, un amor ciego, un amor inconsciente, un amor que nos lleva a veces a repetir destinos dolorosos o trágicos en la familia. Me estoy acordando de dos casos. Uno, acabo de hacer un vivo sobre Lilith, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, Astropsicológica, hablando del significado de Lilith, y una persona me decía, una consultante con Lilith en Escorpio, cuenta que su abuelo lo habían embrujado, Lilith en Escorpio,
Entonces, mi abuela, su abuela, digamos, la abuela de la consultante, eh, no había tenido a su pareja consigo, ¿no? Como que le habían hecho una brujería para amarrarlo a otra mujer. Al menos eso es lo que se creía, se decía, ¿no? Y esta consultante, nieta, había vivido una historia muy similar. Su pareja, su marido, le había sido infiel. Incluso, perdón, estoy todavía con una gripe. Incluso con Lilith en Escorpio, ella misma, esta mujer, esta consultante, había como pensado la posibilidad de estudiar brujería para amarrar a su pareja. Después, ¿se está cortando? ¿Se está cortando mucho? A ver, dígame, se corta a ratos. Ay, puta madre, siempre pasa algo, ¿eh? Siempre pasa algo en Instagram. O sea, no podemos tener paz y tranquilidad. Bueno, a ver. ¿Se sigue cortando? Esto es algo que no voy a entender nunca. Es algo que no voy a entender nunca. ¿Por qué funciona tan mal? Porque la conexión funciona bien, porque desde acá doy cursos. ¿Se sigue cortando? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿O fue un ratito? Ah, fue hace un rato. Perfecto, listo. Me vuelven a avisar, por favor, si apenas se corte. Ahora no, bueno. Y si no me voy a otro lado. Entonces, fíjense lo que decía esta mujer, ¿no? Como que yo misma pensé en ser bruja, en volverme bruja para amarrar a mi pareja cuando me fue infiel, ¿no? Como una lealtad, ¿no? Incluso hasta una reparación, porque si su abuela hubiera tenido esos poderes, su pareja no se hubiera ido, ¿entienden? Esas son formas de lealtades. En cambio, el mandato tiene más que ver con cumplir una pauta, cumplir una norma, que es explícita o implícita. No siempre las pautas familiares son explícitas. Por ejemplo, un mandato puede ser, tienes que estudiar esta carrera. Un mandato puede ser, tienes que casarte. Siempre está en el debería, el tienes que, el tener que, ¿no? Puede ser incluso un mandato ni siquiera de hacer algo, sino de ser de una determinada manera. Por ejemplo, tienes que ser la mejor, tienes que ser la primera, tienes que ser la única, tienes que ser inteligente, tienes que ser leal. O sea, hay muchos mandatos que pueden llegar a aparecer, digamos, en nuestras vidas sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo por mandato. Entonces, las lealtades y los mandatos ambos son importantes, porque ambos nos muestran las distintas maneras en las que tenemos de repetir la historia familiar, de cumplir con las expectativas familiares, pero de alejarnos de nuestra autenticidad. Entonces, lo que queremos desde la astrogenealogía es conectar a la persona con su autenticidad, con su potencial y que pueda vivir una vida plena y feliz, sin estar repitiendo mandatos, lealtades, bloqueos. Por ejemplo, les cuento otro caso que justamente hice un videíto y se lo vamos a subir en la cuenta de Astroconstelaciones en esta semana. Una consultante dice tener muchos celos, ¿sí? Tiene muchos celos con su pareja, no entiende por qué es tan celosa, porque su marido toda la vida fue fiel, fue leal, o sea, nunca le dio ninguna razón para ser celosa, pero ella se muere de celos y eso estaba perjudicando su relación de pareja. Entonces, veo su carta natal que tiene una Venus en Escorpio conjunción Plutón. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, fíjense que yo soy astrólogo humanística también, entonces yo pienso, claro, desde la astrología humanística, ¿qué le dirían si no tienen esta dimensión sistémica, ¿no? Si no conocen la astrogenealogía? No, claro, lo que pasa es que tenés una predisposición a ser celosa, porque Venus en Escorpio es celoso, porque en realidad está muy en contacto con la sombra, entonces estás proyectando la sombra en tu pareja, entonces capaz hay cosas tuyas que bla, 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 ¿no? Y van por esa vía, que no está para nada mal, pero fíjense lo que hicimos desde la mirada sistémica. La pregunta fue, ¿hubo alguna mujer, tu madre, tu abuela, tu tía, tu bisabuela, alguna mujer que haya vivido, padecido alguna mentira, alguna infidelidad, ¿no? Porque Escorpio, Plutón nos hablan de un fuerte dolor, de secretos, de conflictos, de traumas. Primero no, mi mamá, siempre mi papá fue fiel, mi abuela también. Y se acuerda de la hermana de la abuela. Ah, mi tía abuela. Mi tía abuela, el marido, le era infiel. Y lo descubrió
descubrió que tenía otra familia, otra mujer, y cuando lo descubre, al poco tiempo se deprime y un poquito, unos años, no me acuerdo si fueron meses, años, un tiempo después se muere. Entonces ella, además después descubrimos que compartían fechas y demás, ella estaba haciéndole leal a esa tía abuela. Esa tía abuela no había tenido hijos, ¿sí? Por lo tanto, a veces, cuando una ancestra o ancestro no tiene hijos, son los sobrinos o sobrinos nietos los que cargan esta lealtad. Entonces, ella estaba desconfiando como la abuela hubiera tenido que desconfiar para evitar morirse. Porque si su abuela hubiera sido más desconfiada, si su abuela hubiera sido nuestro escorpiano de leer entre líneas, si su abuela hubiera investigado más, dice su inconsciente, ¿no? No hubiera terminado deprimida y muerta. Porque se hubiera dado cuenta a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es como nuestra psique interpreta ese evento. Y fíjense que esa intervención fue lo que necesitaba para que toda esa información se acomodara. No era ella que era desconfiada de su marido, era ella siendo leal a esa tía abuela que tendría que haber desconfiado de su marido y no pudo hacerlo. ¿Ven cómo operan las lealtades? Aunque no lo crean, cuando ella nos vuelve a escribir, nos dice, ¿sabes qué? Ya no siento esa desconfianza, estamos mucho mejor con mi pareja, no sé qué pasó, pero realmente siento que cambió mucho, ¿no? Bueno, esto es el poder, la magia, ¿no? Que tiene la astrogenealogía. Así que fíjense cómo enriquece muchísimo la lectura de la mirada solamente humanística. Es humanístico, pero es sistémico, es una dimensión familiar, ¿sí? Entonces, para meternos más en lo que es mandatos, por ejemplo, te voy a contar un caso también, para que vayamos como viendo cómo operan los mandatos, pues eso es más un caso de lealtad. Te cuento este caso. Es un hombre que toda la vida él se quiso dedicar al arte, pero no era muy bueno, no era el mejor, digamos, ¿no? Él le gustaba la pintura, la escultura, era un taurino, ¿sí? Le gustaba la pintura, la escultura, bien de Tauro, ¿sí? Pero toda la vida él sintió que él tenía que ser reconocido. Como que él no sabía muy bien por qué, porque no se lo habían dicho explícitamente. Entonces, él sentía que él tenía que ser visto, reconocido. Entonces él se mete en política y se empieza a dedicar a la política. En realidad él tampoco se daba cuenta de esto, ¿no? Él había una fuerza suya que la llevaba a querer como buscar un cierto reconocimiento, ¿sí? Él se mete en política, también se hace docente, bueno, empieza a hacer como un montón de estudios y carreras relacionadas con la mirada pública, con el ser visto y reconocido. Y cuando él obtiene efectivamente este reconocimiento, porque incluso se vuelve una persona influyente, se sentía infeliz. Se sentía infeliz. Entonces consulta y pregunta y dice, no sé por qué, pero no termino de estar cómodo con mi trabajo. Me va bien, me reconocen, soy conocido, como que tiene un cargo importante, pero no me siento contento. Y cuando le vemos su carta natal, ese Sol en Tauro está en cuadratura a Saturno en Leo. Entonces ahí a mí me llama la atención y le digo, ¿puede haber algún mandato familiar, capaz una exigencia de que te tienen que ver, que te tienen que reconocer, o de que tu apellido tiene que ser importante? No, me dice, porque no es tan fácil verlo, no es que, bueno, esa primera persona se da cuenta. Entonces le digo, ¿alguien en tu familia no obtuvo un reconocimiento, no fue visto por su madre, por su padre, algún hijo ilegítimo? Y cuando le digo esto, hace, ¡ah! Mi padre, me dice, su propio padre lo había negado, había dicho que no era su hijo. Entonces su madre lo crió como madre soltera, digamos. Entonces me dice, todos sabían que ese señor era su padre, pero su padre no lo quiso reconocer. Entonces, claro, él cargaba como mandato el tener que ser visto y reconocido y que todos conozcan quién es, que todos conozcan su apellido, que todos lo admiren. Él estaba reparando una falta de reconocimiento de su padre. Entonces ahí vemos claramente un mandato que es inconsciente, porque hay mandatos que son más conscientes, como queremos que sigas con la empresa familiar, queremos que te cases, como eres mujer debes ser muy buena y debes ser muy dócil y debes ser muy maternal con todo el mundo. Hay mandatos que son más explícitos y hay otros que capaz también son implícitos. Y cuando le pregunto, ¿y vos nunca escuchaste a papá, por ejemplo, desde su herida,
cargarte capaz, porque los saturninos como que nos cargan, ¿no? Y él dice, no, yo no escuché que él me haya cargado a mí directamente, pero ahora me doy cuenta que yo asumí el hacerlo feliz a papá. Yo toda la vida lo quise hacer feliz a papá. Y toda la vida quise que me vea. Y toda la vida me sentí que él no me veía, que él no me podía reconocer. Y ahora me di cuenta que él no me podía reconocer porque él no fue reconocido por su padre. Entonces él no me podía ver a mí. Entonces toda la vida yo traté de impresionarlo a papá. Traté de que él me viera y sintiera orgullo por mí. Entonces ahí se da cuenta de que además de que estaba reparando esa falta de reconocimiento de papá, también de alguna manera se había puesto como meta, como mandato, ¿no? Saturnino, el ser el orgullo de su padre. Y fíjense cómo esta intervención desde una mirada sistémica ordena, organiza todos sus síntomas, su conflicto, ¿no? ¿Por qué me siento que toda la vida quise ser reconocido y nunca supe por qué en realidad? ¿Por qué toda la vida me sentí que tenía que, debía ser alguien importante? Y además, ese deseo de dedicarse a algo artístico, que era ese Sol en Tauro, también ese Saturno en Leo, ¿no? Pero desde un lugar más relajado. Entonces yo le pregunté, ¿y nunca se te ocurrió hacerlo desde el arte, a través del arte? Él me dice, no, bueno, porque en realidad el arte para mí era como un hobby. Entonces yo no iba a llegar a ser alguien conocido, popular. Entonces me di cuenta que fuimos como desengranando, ¿no? O sea, a través de la política iba a poder obtener ese reconocimiento mucho más rápido. Quiero que me cuenten, que me dejen en comentarios, ¿qué les parece este abordaje de la carta natal? ¿No? Porque me parece que estos ejemplos que estoy poniendo son muy gráficos, ¿no? Del potencial que tiene la mirada sistémica. A este tipo de interpretaciones, a este tipo de lecturas, podemos llegar únicamente si tenemos los conceptos, digamos, la teoría, incorporada además a la lectura de la carta natal. A nosotras nos consulta mucha gente que capaz es consteladora familiar, capaz es psicogenealogista, pero de repente no saben cómo llevarlo eso a la lectura de la carta natal, incluso siendo astrólogos o astrólogas. Y porque en realidad la lectura astrogenealógica tiene ciertas particularidades, tiene como otro tipo de abordaje. Entonces no alcanza con conocer de terapias sistémicas y con conocer de astrología. La astrogenealogía hace un puente que termina creando un abordaje único, una mirada completamente distinta. Esto para que entiendan un poquito el valor que tiene la astrogenealogía y cómo podemos incorporar una lectura completamente nueva de nuestra propia carta y de los demás. Así que para la gente que se está sumando, les recuerdo que ya empezó la formación de astrogenealogía en la Escuela Astroconstelaciones. Es una formación única porque tiene mucho contenido de psicogenealogía, de constelaciones familiares. Es mi mirada, ¿sí? Es mi lectura de la carta natal desde esta mirada sistémica. Es muy terapéutica, absolutamente terapéutica, y además se llevan muchísimos ejercicios, visualizaciones, trabajo con frases sanadoras. O sea, a lo largo de estos 6 años, porque esta es mi 6ª edición de la formación, fui cambiando, fui actualizando el programa, poniéndole cada vez más contenidos psicológicos, psicogenealógicos, incorporando temas, cambiando temas. Incluso hay un 2.º año de la formación para la gente que quiera profundizar más. Así que, bueno, dicho esto, quiero leer sus comentarios y vamos a hablar un poquito de Saturno. ¿Llegamos por signos? Sí, llegamos por signos. Vamos a ver un poquitito de Saturno por signos, ¿sí? Pero quiero ver qué me estuvieron diciendo por aquí. Francis dice, me encanta, muchas gracias. De nada, Francis. Lili dice, muy interesante. Cielo Estrellado dice, brutal. Y que se pueda descubrir aún siendo cuestiones tan implícitas como dice, sí. Lleva experiencia también, lógicamente, ¿sí? O sea, nuestra mirada, nuestra escucha se va agudizando con la experiencia. Astroluna dice, hola, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, espero que les hayan gustado los ejemplos. Acá dice Pau Divas, muy interesante y me hace mucho sentido. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Saturno, ¿sí? ¿Por qué a la hora de pensar en los mandatos familiares trabajamos con Saturno? En realidad, no es solamente Saturno quien nos habla de los mandatos familiares. Toda la carta siempre habla, ¿sí? Y mi mirada puntual es que toda la carta me va a dar información sistémica, no solo
la casa 4, la casa 8, no, toda la carta me habla de la historia familiar. Y la lectura sistémica se entreteje con la lectura psicológica, no es una u otra. La enriquece, le da otra profundidad. Entonces, a la hora de pensar en mandato es como un decreto, es una sentencia que yo sentí que era la verdad absoluta. Y son sentencias que son explícitas o a veces también implícitas, como el ejemplo que les puse. Tienen un componente de verdad, digamos, ¿sí? Pero también muchas veces tienen que ver con aquello que mi familia necesitó, aquello que se cristalizó en mi familia. Lo que ellos necesitaron sostener, porque Saturno, recuerden, tiene que ver con el poder sostener a lo largo del tiempo, poder dar forma, poder dar estructura. ¿Y para qué necesitamos forma y estructura? Porque podríamos decir, bueno, pero yo no necesito tanta forma y tanta estructura. En realidad necesitamos sostener lo que sirve y lo que funciona. Por eso es que lo saturnino está al servicio de mantener la homeostasis familiar. Si esto fue útil, por ejemplo, Saturno en signos de tierra, ¿no? Si trabajar fue útil para la familia, bueno, lo voy a repetir, lo voy a mantener, lo voy a sostener. Porque gracias a ello pudieron comprarse la casa, construirse la casa, poner el negocio, sobrevivir, ¿sí? Si, no sé, atender las necesidades emocionales de otros fue necesario, o incluso se me impuso a mí, porque capaz hay cuestiones que vienen de transgeneracional y hay cuestiones que son más sistémicas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que a mí, de pequeña, mi mamá, mi papá me hayan cargado con su bagaje emocional. O que yo haya asumido, porque veía que mi familia era todo un caos, veía que en mi familia estaban todos angustiados, tristes, deprimidos. Entonces yo asumí esa carga emocional y tengo un Saturno en agua. Yo asumí cuidar a mamá, yo asumí reconocer y sostener las emociones dolorosas de la familia, ¿no? Saturno en Escorpio. O el caos familiar, Saturno en Piscis. O en la familia, capaz, un dolor, una herida, por ejemplo, como el caso que les contaba, porque alguien no pudo ser él o ella misma, alguien no pudo tener reconocimiento, o alguien sintió que para ser aceptado tenía que ser el mejor o el único, entonces tengo Saturno en fuego. O hay un drama, hay un complejo por falta de inteligencia, falta de información o falta de recursos, o un conflicto con temas familiares, entonces de parientes, hermanos, primos, tíos, entonces tengo un Saturno en aire, ¿sí? Ahora hay unos mensajitos, no quiero que me queden muy atrás. Me encanta porque además siempre veo que tienes en cuenta toda tu formación respecto a los estadios psíquicos, la naturaleza psíquica de cada cuestión. Sí, cielo, así es. Yo le doy una mirada distinta. O sea, distinta en realidad no hay un referente en astrogenealogía. La realidad es esa. Nuestro referente, si pensáramos en el mito de la fundacional de la astrogenealogía, es Daniel Dancourt. Daniel Dancourt murió, ¿sí? Él dejó unos, o sea, dio unos seminarios, y hay algunas personas que siguen como su línea, ¿sí? Pero yo creo que, bueno, todos le ponemos nuestra impronta personal a lo que hacemos. Daniel Dancourt no dejó nada escrito. Y la realidad es que, bueno, yo le doy mi impronta personal también por mi experiencia y por mis estudios, ¿no? De psicología y psicoanálisis y psicogenealogía. Entonces, yo le doy como otra mirada y bueno, y como que la formación va tomando como una personalidad propia con el pasar de los años. Llaman 6 ediciones. Es impresionante cómo pasa el tiempo y bueno, yo siento que cada vez más los contenidos los voy sintiendo y voy conectando con ellos y me van hablando desde la experiencia, desde los casos, ¿no? Porque ya hemos visto, digo, me incluyo a mí y a todo mi equipo, porque también mi equipo hace montones de sesiones y montones de cursos y demás. Hemos visto tantos casos, tantos, donde hemos comprobado y revisado. Por ejemplo, el año pasado yo di un laboratorio de un año con las graduadas del segundo año, o sea, en formación, máster, hicimos un laboratorio anual de investigación. Entonces, para mí es importante seguir investigando estos temas, no hablar especulativamente. Ah, se me ocurre que esto quiere decir esto, entonces voy y lo escribo y se lo enseño a mi gente. No, ¿sí? Investigar si realmente esto es así. Estuvimos investigando, por ejemplo, qué pasa con los planetas ferales, qué pasa con los planetas retrógrados, con casuística. Queremos casos, queremos ver si esto se confirma o no, porque la astrogenealogía es reciente. No está todo verificado, o sea, y merece ser tratada como una entidad propia.
¿Mm? Por eso también, por ejemplo, el Congreso de Astrogenealogía que organicé el año pasado, también era como una forma de poner ahí una vara, de decir, bueno, una bandera, ¿no? De decir la astrogenealogía no es una cosita más dentro de la astrología, va a tener su propio congreso, ¿sí? Y no fue de astrología humanística y en el medio meter eso, no, no. Exclusivamente astrogenealogía, astrología familiar, astrología transgeneracional, sistémica, ¿sí? Eh, pero bueno, este es mi compromiso y también mi pasión, ¿no? Lógicamente. Estuve leyendo unos textos que tengo, pero no pensé que hubiera generado toda esta base teórica. Los leeré con este énfasis. Buenísimo. Bueno, también está mi libro, Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares, ¿sí? Que es el primer manual de astrogenealogía que incluye planetas, casas, casuística, ¿no? Porque en realidad en habla español no hay mucha información, ¿sí? Escrita. Tenemos solo un librito que es de signos, ¿sí? Y bueno, después el mío. Mi Saturno está en conjunción Sol, Neptuno, Mercurio en Capricornio y Casa 10. Estoy sufriendo el tema de trabajo sin sentido álmico. Uf, qué fuerte. Muchas gracias. Nada, por favor, gracias a ustedes por estar ahí. Bueno, vamos a hablar de Saturno en los 12 signos, ¿sí? En realidad, siempre necesitamos integrar toda la carta natal, ¿sí? Pues para hablar de los mandatos no alcanza con ver solo Saturno. Podemos también ver qué tenemos en la casa 10, porque la casa 10 es el ámbito donde yo tuve que crecer, madurar, ¿sí? Responsabilizarme, unas expectativas puestas sobre mí como en el futuro, como adulto o adulta. También si tengo planetas en Capricornio, como comentaba acá la compañera, ¿sí? Y en realidad toda la carta nos puede hablar de mandatos, ¿sí? Pero bueno, lo más marcado, donde tendríamos que poner más el ojo, es esta información. Cáncer, Luna, casa 4 nos habla más de lealtades, pero por supuesto que también puede haber mandatos, pero no es una cosa u otra, ¿sí? Están entrelazados. Y el mandato está al servicio justamente de cumplir con una expectativa, con una regla, con una norma, ¿sí? Para poder, de alguna manera, asegurarnos que ciertas condiciones estén dadas, al servicio que siempre de la supervivencia. Siempre, siempre, siempre está al servicio de la supervivencia, ¿sí? Esto, bueno, también es mi lectura, porque en realidad yo como biodecodificadora, ¿no? También incluyo esa mirada, ¿no? De que, bueno, de que todo lo que repetimos de nuestra familia está al servicio, son programas inconscientes de supervivencia. Los mandatos también forman parte de esos programas, las creencias, las lealtades. Entonces a Saturno hay que interpretarlo por signo, por casa y por aspecto, ¿sí? La interpretación por signos, algunos astrólogos no la toman porque Saturno puede estar 2-3 años por signo, ¿sí? Pero la realidad es que sí se ve, porque Saturno es el último planeta de nuestra personalidad. Es el más lejano. Entonces su lectura por signo ya es un poco más social, ¿sí? Al estar 2-3 años en un signo es un poco más social. Es verdad que la lectura por casa es mucho más individual. Pero al ser todavía un factor personal, es un factor personal, ¿por qué? Porque yo necesito esos límites para poder constituir mi aparato psíquico. Si no, no sé quién soy yo, quién es el otro. O sea, Saturno me permite como poner esa barrera, decir, bueno, esto es mío y esto es ajeno, ¿sí? Adopto, me cargo con esto que es del otro o lo dejo, ¿no? Sin Saturno enloquecemos, directamente enloquecemos, ¿no? Entonces, lo podemos interpretar por signo. Como les decía, los Saturnos de fuego suelen hablar de una exigencia de ser. Está el mandato por ser, ¿no? Si pudiéramos dividirlo así muy rápidamente, los Saturnos de fuego el mandato es por el ser, los Saturnos de tierra por el tener, los Saturnos de aire por el pensar y los Saturnos de agua por el sentir. Así como muy rápido, como para que se lleven una cosita rápida, ahí está el mandato, ahí está la exigencia. Entonces no alcanza solo con ver, tengo este mandato, es también entender de dónde viene, por qué. ¿Porque esto fue útil para mi familia o porque estoy resolviendo un asunto familiar? ¿De dónde proviene? Por eso que necesitamos tener todo este bagaje que aprendemos en la formación. Saturno en Aries es como que tengo que ser el primero, tengo que ser el pionero. Esa es como la obligación, el mandato, lo que asumió. Puede ser porque una familia que estaba demasiado abandonada, demasiado dejada, entonces dijo, bueno, vamos a activar, vamos a sacar a flote a la familia. O puede ser porque está repitiendo algo que fue útil. Capaz viene de una familia donde han tenido que abrirse camino. Eso ayudó a sobrevivir. Saturno en Tauro, el mandato es, tienes que acumular, tienes que guardar.
reservas. Obviamente que algo pasó. O bien en la familia hubo muchas riquezas y aprendieron como a guardar, a tener reservas, o en la familia pasaron mucha hambre. Entonces tener reservas me va a asegurar siempre tener todo lo que necesito. Saturno en Géminis, tienes que ser inteligente, tienes que saber de todo, tienes que ser muy habilidoso, tienes que ser muy ducho, muy hábil con la palabra, tienes que tener mucho conocimiento. Entonces son personas que a veces estudian por mandato, por obligación. ¿Por qué? Porque vengo de una familia de intelectuales donde esto estaba como, tienes que seguir nuestra pauta, o porque justamente en la familia alguien no tuvo una información que necesitaba, o alguien no pudo ir a estudiar. Entonces yo cargo con su dolor, con su sufrimiento, con su incapacidad, ¿no? Pues Saturno tiene que ver con lo que no pude, ¿no? Lo que no pude y que me lleva el triple de esfuerzo poder lograr. Saturno en Cáncer. Debes cuidar a mamá, debes cuidar a los niños, debes ser una gran madre para todos, ¿sí? Me acuerdo de una paciente súper acuariana con su estelium en acuario en los últimos grados, ¿sí? ¿En los últimos grados? No, en los primeros grados, oposición a un Saturno en Cáncer en los últimos grados, ¿sí? Entonces, ella de jovencita, a los 17, 18 años, cuando estaba terminando la escuela secundaria, muere su hermana mayor, eran muchos hermanos, muere su hermana mayor de cáncer. Y como su hermana tenía 6 hijos, los 3 hijos varones se van a vivir con uno de sus hermanos y ella todavía vivía con su madre, porque estaba recién terminando la escuela. Entonces sus 3 sobrinas, mujeres, se van a vivir con su madre, o sea, con la abuela. Y ella estaba ahí viviendo, empieza a trabajar, empieza a dejar plata en el hogar. Su madre no le alcanzaba para sostener a sus sobrinas, entonces ella siente ese mandato de tengo que cuidar a mis sobrinas y a mi madre. Entonces ella va a trabajar para mantenerlas y ella estuvo como 6 años sosteniendo a sus sobrinas y a su madre hasta sus 25 aproximadamente, cuando ya sus sobrinas crecieron, se independizaron, y ella a los 25 años decidió que no quería ser madre, porque dijo, yo ya crié a mis 3 sobrinas, yo ya no crío más a nadie, vienen este peso de los saturninos. Entonces estuvo este mandato de tener que sostener a la familia, al hogar, ¿no? Saturno en Leo, bueno, el ejemplo que les puse fue muy gráfico, hay muchas otras formas de vivirlo, lógicamente, pero el sentimiento es tengo que ser especial, tengo que ser única, ¿sí? Me acuerdo de una paciente Saturno en Leo en la 3, oposición Luna, la comparaban con la hermana, casa 3. Entonces la hermana era perfecta, hacía todo bien y ella siempre incapaz, ¿no? Entonces esto, tengo que ser mejor que mi hermana, tengo que resaltar, tengo que tener un talento, ¿sí? Saturno en Sagitario, ya vamos, estamos por orden, corazón. Espera un minutito, ¿sí? Paciencia. Leo, después Virgo, después Libra. Saturno en Virgo, el sentimiento es, cuánto trabajo, ¿no? Hay que trabajar, hay que hacer dinero, hay que esforzarse mucho, hay que esmerarse, ¿sí? Hay que guardar, hay que administrar bien los recursos. Me acuerdo de una paciente, en muchos casos, mucha casuística, una paciente Saturno en Leo, en el ascendente, una familia de médicos, ¿no? Esto de lo virginiano, del tener que dar servicio, ¿no? También. Y bueno, ella tenía un carácter así muy de... y si bien era pisciana y tenía mucha energía de Aries, pero tenía esta parte muy Virgo, ¿no? De el detalle, del procedimiento, de hacer las cosas de una determinada manera. Y claro que esto era un mandato familiar, ¿no? De hecho, ella no sabía por qué había estudiado medicina. Ella era muy leal a su padre, que era médico, ¿no? Saturno en Libra. Bueno, Saturno en Libra, mi abuelita, me acuerdo. Mi abuelita me ponía su Saturno en Libra en mi medio cielo. Entonces mi abuelita era, ay, nena, ¿por qué no te maquillas un poquito? Ay, nena, así no hablan las mujeres, ¿no? Todo, claro, pobre, ¿no? Siempre le habían puesto este mandato de tener que complacer, de tener que ser linda. Todo el tema de la estética y la belleza, ¿no? Tienes que ser linda, tienes que agradar. Tienes que ser buena esposa. Mi abuelita me decía, anda a servirle a tu marido, ¿no? Yo decía, no, abuela, no le sirvo a mi marido. Nos servimos mutuamente. Pero bueno, ella, claro, me ponía en mi medio cielo su Saturno, ¿no? Como que me decía, esto es lo que tienes que hacer. Yo tengo un medio cielo en Libra, ¿no? O sea que un poco su mandato también lo incorporé. Aunque después tengo otras cosas ahí en Escorpio en la 10, pero
esto, en tener que agradar, tener que ser equilibrada, ¿no? No le gustaba que diga groserías, ¿no? Todo tenía que ser bien armonioso, ¿sí? Y salí toda feminista. Sí. Pero bueno, mi abuela era acuariana, entonces yo le hablaba y le explicaba con amor, porque obviamente mi abuela cumplió, bueno, falleció hace un par de años, pero cumplió 101 años, o sea, se murió a los 99. Así que bueno, era de otra época, pero yo le hablaba y ella entendía, entendía y me decía, ay, qué interesante, qué inteligente, siempre me decía cosas, no, viene Saturno en Libra también, siempre como verlo lindo en el otro, ¿no? Familia de médicos, qué fuerte ese Saturno en Virgo, sí, re. ¿Saben si quedará grabado? Sí, corazón, va a quedar grabado, sí. Saturno en Libra, entonces dijimos, bueno, agradar, complacer, casarse, ¿no? La importancia del matrimonio. Saturno en Escorpio, bueno, Saturno en Escorpio hay que sacar a la luz esta sombra, ¿sí? Hay que sacar a la luz este dolor. Son como un poco los investigadores de la familia, y son los que también se cargan con el dolor de la familia. Capaz es una familia que ha vivido muertes, ha sufrido, entonces se cargan un poco este peso de tengo que sostener emocionalmente a mamá, papá, tengo que sostener las emociones, tengo que sostener el dolor, ¿sí? Y tengo que transformar esta herida, ¿no? Los Saturno en Escorpio somos buenos terapeutas, ¿no? Porque es como que al principio la vida nos cuesta lo emocional, porque los saturninos sepan que al principio cuesta mucho, pero es como que vamos haciendo un posgrado. Y con el pasar de los años es como que lo vamos madurando. Entonces cuando ya somos más, después del primer retorno, incluso les diría llegando a tu segundo retorno, ya es como que ese asunto lo tenemos bien manejado, bien integrado, porque lo hemos masticado mucho, lo hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces Saturno en Escorpio es como, bueno, a mí siempre me fascinó la psicología, también tengo un estéreo Menocho, y es como, yo quiero entender cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, quiero entender qué efecto tiene los secretos, los traumas, ¿no? Y de hecho me especialicé en trauma, ¿no? Me especialicé en trauma y en todos estos asuntos, ¿no? Bien escorpianos. Entonces eso también es un Saturno en Escorpio, ¿no? Es poder decir, bueno, voy a adquirir una maestría en gestión de duelos, en gestión de emociones difíciles y dolorosas, para ayudar también a mi familia, que han tenido que vivir esas crisis y no han tenido con qué hacerlo, ¿sí? Esto también para que veamos que el mandato no es que sea algo malo, el problema es que cuando nos lleva a hacer o a decir un montón de cosas o a vivir un montón de experiencias que nos hacen infelices, ¿sí? Pero cuando lo podemos concientizar, ahí podemos elegir, ¿quiero seguir haciendo esto o no? ¿Quiero seguir viviendo de esta manera o no? De eso se trata un poco el poder, ¿no? Es asumir esa carga, decir, bueno, yo me cargué con esto también. Porque yo podría haber dicho, yo no me cargo con esto. Yo podría haber dicho, yo no voy a ser político para que todos me vean para ascender a papá. Claro, pero ¿cómo hago para correrme de ese lugar? Y bueno, primero tengo que ver y entender. Lo primero es entender que estás viviendo esto porque estás asumiendo una dificultad familiar. Y una vez que lo entendemos, es decir, ¿quiero seguir así o no? Y si decís que sí, lo vas a seguir haciendo desde tu propia voluntad y decisión plenamente consciente. De eso se trata. Sagitario, para la que quería Saturno en Sagitario, finalmente llegó. Saturno en Sagitario, hay toda una carga de mandato como de dogma, ¿no? Como de la vida es así, es como que te quieren imponer una forma de pensar, ¿no? La vida es así, porque Dios, porque la religión, ¿no? Y de alguna manera es como que te exigen que sostengas ese dogma, ese mandato, esa visión del mundo, ¿sí? O te exigen, o puede ser que en mi familia hubo tanto sufrimiento que dejaron de creer, entonces yo me cargo el tener que construir esa confianza en el mundo. Porque Sagitario tiene que ver con confiar en el mundo, confiar en la vida, descubrir que hay más allá. Entonces yo me cargo con ser la persona de la familia que va a explorar lo desconocido, que va a abrir conciencia, ¿sí? Y que va a adquirir la sabiduría, porque Sagitario viene después de Escorpio, después del dolor, ok, ¿qué me quedó? ¿Qué síntesis puedo hacer? ¿Qué aprendí? ¿Qué descubrí? Entonces yo me cargo con mantener la confianza, con ser siempre positivo, con ser siempre optimista, porque tengo que sacar a flote a la familia, ¿entienden?
Saturno en Capricornio. Bueno, acá el mandato es de trabajar, de trabajar, de trabajar y de emprender, ¿sí? Porque no es solamente trabajar a lo Virgo. Virgo es la hormiguita, ¿sí? Pero Capricornio es la montaña. Entonces yo tengo que tener metas altas, ambiciosas. Tengo que mejorar el estatus de la familia. ¿Entienden la diferencia? Es como que en Capricornio hay una peso, una responsabilidad. No es solamente hacer dinero y servir y ser útil, que no es poco tampoco, ¿eh? No es mejor ni uno ni otro. Pero ahora yo tengo que ser la cabeza de todo esto. Yo tengo que ser el director, yo tengo que ser la autoridad. Me tengo que construir mi propia casa, me tengo que poner mi propio negocio, tengo que ser una persona responsable, no puedo fallar nunca, ¿sí? Todo este mandato bien saturnino, pues Saturno está en su signo en Capricornio. Hay una cuestión también con él cumplir con las responsabilidades, tengo que cumplir con las responsabilidades, ¿sí? Saturno en Acuario. Bueno, Saturno en Acuario. Ahora leo los mensajitos, ¿sí? Ahora que termino, pongo a leer porque hay algunas preguntitas. Saturno en Acuario es un poco enigmático, ¿no? Porque las personas que tienen Saturno en Acuario no terminan de entenderlo. Porque como que de alguna manera, capaz en algún momento de su vida fueron muy hijos buenos, más capricornianos que acuarianos. Porque justamente como les decía, al principio de la vida cuesta, ¿no? Nos cuesta de asumir esa carga saturnina. Pero son como de alguna manera los que asumen tener que hacer avanzar a la familia, hacer avanzar el clan, instaurar ideas nuevas, novedosas, creativas, romper los paradigmas. Y lo asumen como una carga. Perdón que tengo la nariz así, pero estoy todavía con una gripe. Entonces estoy hablando un poquito nasal. Asumen el tener como carga, el tener que romper las estructuras, los mandatos, ¿sí? ¿Para qué? Al servicio del avance del grupo. Incluso a veces quedando como la oveja negra, como los que no cumplieron con la expectativa familiar, ¿sí? Pero lo viven como de una manera prometeica, ¿no? Como, bueno, voy a asumir este sacrificio para el bien de toda la familia. Aunque la familia me juzgue, me critique, me excluya, ¿sí? Entonces es una carga muy fuerte, ¿sí? Porque, bueno, por ejemplo, ahora tengo una paciente con Saturno en el grado 1 de Acuario. Ella es una luna en Capricornio. Y siempre fue muy de obedecer, 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 ¿no? Una familia, mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y ella toda la vida tuvo que, bueno, siguió como con este mandato familiar de trabajar, trabajar, trabajar. Estudió una carrera tradicional, digamos, que le dejaba dinero. Y, y en los últimos años se empezó a sentir, especialmente cuando Plutón entró en Acuario y le empezó a hacer conjunción a su Saturno, que ya no podía seguir sosteniendo esa estructura, ¿sí? Y que en realidad lo que ella quería era otra cosa, que ella toda la vida quiso otra cosa. Pero lo siente como una deslealtad, porque Acuario tiene que ver con esto, ¿no? Como ser desleal, ¿sí? Ser desleal a, a esa estructura, ¿no? A esa autoridad, ¿sí? Ser como un poco rebelde. Pero bueno, hay que romper con esos mandatos, ¿sí? De alguna manera, especialmente con Saturno en Acuario. Y Saturno en Piscis. Bueno, Saturno en Piscis es complejo, ¿no? De entenderlo. Pero de alguna manera es como que cargan con la tristeza, con la melancolía de la familia. Una familia donde capaz hubo mucho, qué sé yo, problemas de adicciones, de enfermedad mental, hubo mucho caos. También puede ser una familia de artistas, ¿sí? Entonces, capaz hubo mucha evasión en la familia. Y ellos son como los que levantan esos pedacitos, ¿no? De emociones sepultadas en la familia, no dichos, ¿no? Y son los que aportan la mirada compasiva, aportan el amor, ¿sí? Pero lo ven, como lo sienten como una carga, como una obligación. Es como sanar a la familia, sanar espiritualmente a la familia, ¿sí? En Escorpio es sanar psicológicamente a la familia, sanar el trauma. Y acá es sanar ese dolor profundo del alma, ¿no? Son familias donde muchas veces hubo situaciones muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Hubo falta de límites justamente por distintas circunstancias. Eh, y bueno, ellos es como que aportan esa sanación desde el amor, ¿no? Desde la empatía y el amor. Así que a veces son buscadores, son grandes buscadores. Buscadores de la verdad, pero no sagitarianamente para, que no está mal tampoco, pero no desde lo sagitario, desde, bueno, quiero entender, quiero encontrar sentido, ¿sí?
Es más desde el lugar de quiero sanar, ¿sí? Agotar, ¿no? También una palabra muy pisciana es agotar. Es como que hay que agotar todo este dolor para cerrar un ciclo. Piscis quiere cerrar un ciclo para prepararlo para lo nuevo que va a ser lo ariano, ¿sí? Así que bueno, así un pequeño pasaje por los 12 signos. Quiero ver un poquito los comentarios que dejaron acá atrás. Saturno en Sagitario ya lo dije. ¿Sabes si quedará grabado? No, ya me fui muy atrás. Me fui muy atrás. Tengo Saturno en Escorpio y sufrí abuso familiar de chica. Ay, qué fuerte. Te mando un abrazo grande. Y lo siento tal cual, claro. Como la que carga toda esa sombra. A veces son los chivos expiatorios, los Saturno en Escorpio, ¿no? De que hace todo mal, el culpable de todo. Es como que carga con esa mochila de oscuridad y de sombra, ¿no? Qué fuerte. Bueno, te abrazo. Cielo estrellado. Saturno en agua, mandatos emocionales. Saturno en aire, mandatos intelectuales. Muy bien. Ah, le estás respondiendo a la compañera. Ya empezó la formación, Juli. Tuvimos una primera clase este sábado. Estuvo re linda, súper linda. Un grupito hermoso. Así que si se quieren sumar, aprovechenlo porque la formación arranca una vez al año, ¿sí? Arranca una vez, al menos por ahora. No nos da la energía para más. Así que hasta marzo del año que viene no vuelve a arrancar. Así que súmense porque la verdad es que es súper linda esta formación. Es muy profunda y estos temas no los vemos con esta profundidad en ninguna otra formación, porque a veces nos dicen, en constelaciones astrológicas también ven astrogenealogía, poquito, vemos una base general para poder constelar, pero no aprenden astrogenealogía en profundidad, tampoco en bio, ¿sí? Ven algunas cuestiones básicas, pero la verdad es que el viaje, la profundización que pueden hacer en la formación de astrogenealogía es irreemplazable, ¿sí? Saturno en Escorpio junto a Marte en casa 7. ¿Sería carga y conflicto en las relaciones de pareja? Sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, absolutamente. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más? Sí, un Saturno en Sagi. ¿Podría ser también una necesidad, un mandato de llegar a la profundidad de los conocimientos o estudios? También podría ser en Sagitario. Los estudios sagitarianos, cuidado no confundirlos con los estudios geminianos, ¿sí? Todo lo que nos lleve a mayor conocimiento es geminiano. Los sagitarianos más que estudio, o sea, es cuando vos vas a la universidad, pero abrís conciencia, no, fui a aprender matemática, ¿sí? Que no tiene nada de malo, ¿sí? No es juicio, sino simplemente no es algo concreto, fui a aprender administración de empresas, eso es más geminiano, ¿sí? El estudio sagitariano es, aprendí filosofía, aprendí algo que me amplió la cabeza, aprendí astrología, aprendí, bueno, psicología, por ejemplo, yo tengo un salón 9 y yo amaba ir a la universidad, lo extraño. Me encantaba, era mi lugar en el mundo de la universidad. Y bueno, y después de ese lugar en el mundo también fueron los idiomas, y después también fueron los viajes, y después migré, y también fue ser docente, que soy docente desde los 18 años, 20 años. Porque es mi ámbito, es mi lugar, ¿no? Porque una cosa es la casa, otra cosa es el signo, pero tiene que ver con esto, con ampliar la cabeza. Es como por decir, es la resiliencia, Sagitario, es como poder decir, ahora entiendo por qué tanto sufrimiento. Entonces me llevo este aprendizaje. Tiene que ver vuelvo a confiar en la vida, porque eso tan doloroso me llevó a donde estoy ahora. ¿Vieron cuando nos pasa algo, por ejemplo, no sé? No quiero poner un ejemplo muy dramático, pero tiene que ser algo doloroso. A ver, me quedo sin trabajo, ¿sí? Me quedo sin trabajo. En el momento sufro un montón. Toco fondo, me deprimo, casa 8, ¿no? Pero después en algún momento lo veo como una oportunidad y empiezo a confiar. Confío en que si pasó eso, posiblemente era por otra cosa. Entonces Sagitario, Saturno en Sagitario, tiene como esa obligación de decir, yo voy a confiar nuevamente en la vida, porque capaz mis padres, abuelos, ancestros dejaron de confiar realmente en la vida, perdieron esa confianza. Entonces es el fuego sagitariano, no es lo intelectual de aprender cositas, ¿sí? Es como una expansión de conciencia. A mí la astrología, por ejemplo, me dio mucha visión, un Sagitario es la visión. A mí me ayudó a comprender mucho las cosas, la realidad. Comprender, no entender, la comprensión, el insight, ¿sí? Bueno, diferencia con Sagi, bueno, un poquito lo que acabamos de decir. Mi bebé nació con Saturno en Piscis. Durante el embarazo atravesé 2 duelos. Siento que llegó para sanar mi corazón. Qué bonito, hermoso.
Siempre sufrí de acoso sexual, tengo Plutón en Escorpio en casa 12. Qué fuerte, Susi. Bueno, te mando un abrazo fuerte. ¿Dónde está la información de los cursos? Dice Julieta. astroconstelaciones.com. Ahí en la sección de formaciones están todas nuestras formaciones, o nos pedís por privado y te mandamos toda la info, ¿sí? ¿Y cuánto sale la formación? Bueno, eso lo preguntan a mi equipo, que las asesora, ¿sí? Porque en realidad tenemos promos y tenemos un precio promocional, tanto en el pago mensual como en el pago total. Tienen la posibilidad de pagar mensual, ¿sí? Mes a mes, sin abonar matrícula, la matrícula está bonificada, o también tienen un precio especial abonando por anticipado, ¿sí? Y las personas que viven en Argentina además tienen un precio especial para argentinos, ¿sí? La escuela está en España, por lo tanto la formación está en dólares o euros, pero hacemos una excepción para las personas que viven en Argentina. Así que bueno, nos preguntan, nos dicen de dónde son y nos piden los precios mensuales, las promos por pago anticipado y les mandamos toda la info, ¿sí? Carito me dice, el de Capri es el peso en mayúscula de la autoexigencia a pleno. Totalmente, Carito, totalmente. Es como cuánta exigencia, cuánto tengo que sostener. Sostener. Tengo que ser mi autosostén, tengo que sostener a todos, tengo que sostener todo. Absolutamente. Muy bien. Saturno en Escorpio en casa 6. Estudié MLT por familia. Ahora quiero meterme a psicología. Ah, qué bueno, qué interesante, es hermoso, ¿eh? Estudié marketing. Ah, ok, ahí te entendí. Bueno, te va a encantar. Tiene algo parecido el marketing con la psicología, ¿eh? Mi hija tiene Saturno en Sagitario en casa 6 y es Asperger, es muy inteligente. Wow, Francis. Saturno en Sagitario en casa 5. Siempre he estado buscando el sentido de la vida y a través de ello poder mostrarme más confiado a través de mis conclusiones. Fabuloso, maravilloso. Me encantó tu lectura. Amo a los Sagitarios. Es como la evolución de ese Géminis o de ese eje 3-9. Bueno, lo saturnino es un poco evolutivo. Bueno, es evolutivo. Lo saturnino nos pide que nos especialicemos, que lo maduremos. No es, por ejemplo, lo lunar está como desde que somos pequeñitos. Lo lunar lo tenemos muy incorporado porque lo aprendimos de pequeño. Fue lo primero que aprendimos. Antes que ser nuestro sol, aprendimos a hacer la luna. Entonces lo lunar, cuando somos pequeños, está súper exacerbado. Y cuando vamos creciendo, siempre va a estar ahí. Desde ahí vamos a sentir nuestras emociones, pero también van a aparecer otras partes. Lo saturnino primero está muy proyectado en nuestros padres, en las instituciones, y de a poco lo vamos introyectando. Y al principio son exigencias, son carencias, son dificultades, ¿sí? Son dolores, es un sentimiento de insuficiencia, no puedo. Lo primero que sentimos con Saturno es no puedo. Por ejemplo, Saturno en Leo, no puedo brillar. Saturno en Géminis, no puedo pensar bien, no soy inteligente. Saturno en Escorpio, no puedo sentir mis emociones, son malas, o me dan miedo, o no puedo llevar esta carga emocional. Saturno en Tauro, no puedo ahorrar, no puedo guardar, no puedo tener abundancia, ¿sí? Bueno, cada Saturno va a sentir esa dificultad. Y después, con los años, se van volviendo cada vez más expertos en eso. Y lo vamos como trascendiendo y madurando y especializándonos, ¿sí? Lo importante, además del modus operandi saturnino, es entender que esa carga, esa exigencia está al servicio de resolver algún asunto familiar. Entonces es interesante entender de dónde viene esa necesidad imperiosa de madurar o de ser, o de ocuparme de la familia, o de resolver tal o cual asunto, ¿sí? Tengo ascendente en Sagitario y siempre confío que todo es parte de todo. Saturno en Capricornio en casa 10, ¿a qué refiere para trabajar? Ya hablamos de Saturno en Capri. Entonces, ¿podría ser que un Saturno en Géminis le pese tener que buscar siempre la intelectualidad? Sí, total. Anaí, hola Ceci, tengo Saturno en Piscis tal cual como lo digieres. Muy bien. ¿En tu escuela se puede estudiar y trabajar legalmente? ¿Qué quiere decir legalmente? A ver, la astrología no... Ilegal no es. Ilegal no es. Vos podés ejercer la astrología y no es una práctica ilegal. Ahora, no es una práctica regulada. No es una práctica regulada ni por el Ministerio de Educación, ni por el Ministerio de Salud, ni por ningún ministerio, ni por ninguna entidad pública. Tampoco tiene un comité de ética y no hay leyes que lo regulen,
¿sí? Como por ejemplo la psicología, que sí es una ciencia, es una práctica regulada. Entonces no hay ninguna escuela, ninguna academia de astrología ni de astrogenealogía en el mundo que te pueda decir que su diploma tiene un aval legal. No existe. Si te lo quieren decir es mentira. Lo que a veces puedes encontrar es un curso de extensión universitaria donde se enseñe de forma, digamos, meramente informativa un tema. Por ejemplo, yo he estudiado en la Facultad de Psicología cuentos de hadas desde la mirada junguiana, ¿sí? Pero como un curso de extensión, simplemente informativo, no es una cuestión regulada, ¿sí? Así que si vos te referís a eso, no lo vas a encontrar en ningún lado. Lo que sí te puedo decir es que en la escuela cuando termines la formación, te vamos a enviar un certificado de estudio, ¿sí? Ese certificado consta de que vos estudiaste en la escuela, en astropsicológica, en astroconstelaciones, ¿sí? Y por supuesto que si el día de mañana querés dedicarte a la consultoría, lo puedes hacer. La escuela no te va a avalar porque yo no te puedo avalar tu práctica, ¿sí? Lo que yo te voy a avalar es que vos estudiaste en mi escuela. Bueno, gente linda, a ver, tenemos más mensajes. Un Saturno en Géminis grado 1, ok, muy bien. Saturno en 12 podría ser análogo, Saturno en Piscis, bueno, análogo, pero tiene diferencias, ¿eh? Saturno y Luna en Sagitario en casa 8. Muy bien, bueno, acá me van contando. Saturno en Acuario. A ver qué dice. Mucha exigencia de perfección y cumplir reglas. Muy bien, muy bien. ¿Qué puedo hacer para que no me metan presa? Entonces no te van a meter presa porque estoy diciendo que no es ilegal ejercer la astrología. No sé si me escuchaste, no es ilegal. Nadie te va a meter presa por ejercer la astrología. Lo que vos no podés decir es decir que esto es una forma de psicoterapia. Lo que vos no podés decir es prometerle a la persona resultados, ¿sí? Pero nadie te va a meter presa porque acabo de decirlo, la astrología no es ilegal. Así que no te van a meter presa por ejercerlo. Y tampoco tener un diploma te evita que te metan presa. Por ejemplo, vos podés tener un diploma de psicóloga y tenés... presa no te van a meter, te pueden multar. Y tenés una mala praxis y te pueden quitar la matrícula, ¿sí? Entonces, un diploma no te exime, ¿sí? O sea, tenemos que organizar un poco nuestras ideas, ¿sí? Porque la astrología no es ilegal para nada. Bueno, cielo estrellado, me encanta como aprendo cada vez que escucho. Gracias, corazón, gracias, un placer. Si no, se apoderan de tu... Bueno, gente linda, no es ilegal. Hola, Cecilia, soy tu alumna de constelaciones. Hola, Morita, un placer. Es que me encanta la astrología. Bueno, bienvenida. Bienvenida. ¿Dónde? Mercurio, a ver qué dice. Mercurio... Ah, no, perdón. Mercurio en Géminis. Ah, mira, tenés Sol, Luna y Mercurio en Géminis. Bueno, muy bien. Bueno, qué mejor que estudiar en una institución, en una escuela que sea seria, ¿no? Alexandra dice, por suerte que no es legal, porque si no tu don queda obstruido. No, no es ilegal, ¿no? No es ilegal. Bueno, Saturno en Acuario en casa 12, hace 12 años trabajando en una institución y queriendo renunciar siempre. Para no fallar sigo estando por cumplir. Bueno, el tema del Saturno en 12 es que a veces hay como cosas muy, muy ocultas, muy sepultadas que hay que sacar a la luz antes. A mí, Saturno en 12 en Acuario me hace que pensar, la casa 12 es de las instituciones, que pudo haber habido alguien, capaz un enfermo mental, una persona con una esquizofrenia, o una persona, o que incluso injustamente haya sido internada en una institución mental, ¿sí? Entonces, capaz, fíjate cómo funciona esto, ¿no? Como Acuario tiene que ver con los locos, entre comillas, ¿no? Con los que están fuera del sistema, los distintos, los excluidos. Entonces, capaz, es una forma de serle leal a ese excluido. Decir, ah, bueno, tuviste que morirte solo en una institución. Bueno, yo me voy a ocupar de otros que estén como ti, como tú, como contigo, ¿no? Aunque esa persona esté muerta, aunque sea un bisabuelo, no importa. Pero es como decir, yo voy a darte lo que vos hubieras necesitado. Entonces a veces decimos, ay, no me voy de acá porque me pagan bien, no me voy de acá porque no quiero defraudar a mis padres. Y hay otros motivos detrás. Entonces yo me pondría a investigar. ¿Quién perdió la libertad? Pues la casa 12 tiene que ver con la pérdida de libertad. Ven que no es lo mismo que Piscis. Por eso cuando decimos analogía, cuidado con las analogías, pues no es lo mismo, ¿sí? Así que fíjate, cielo cósmico, contame si querés, ¿a qué te dedicas exactamente?
porque eso me va a ayudar un poquito más. Muy bien, bueno, ahí mandan saluditos. Alguien con parálisis que no podía moverse, claro, muy bien, dale. Saturno en Sagitario en casa 10. Mis 2 hijos tienen Saturno en la 12, muy bien. Muy bien. Una lealtad inconsciente, claro, exactamente, exactamente. También, la gente que quiera explorar esto con más profundidad, damos sesiones de astrogenealogía, ¿sí? Para que sepan que el poder desentrañar estos misterios, estos secretos, a veces no es tan fácil, necesitamos un poquito de ayuda. Entonces también en la escuela tenemos un equipo profesional excelentísimo, excelentísimo, que bueno, que hace sesiones, ¿sí? Moza, muchas gracias. Sigue subiendo podcast. Sí, Leiva. De hecho, hay un podcast de astrogenealogía donde hablo sobre las lealtades familiares que va a salir esta semana, ¿sí? Trabajo en una dependencia policial y al mismo tiempo astróloga. Bueno, ven ahí ya hay una información nueva. Entonces, alguien capaz estuvo preso o presa injustamente, o capaz algún miembro de tu familia fue víctima de un preso político, se me ocurre, con Acuario, o capaz algún miembro de tu familia fue víctima de un criminal. Entonces puede ser que el quedarte ahí sea una forma de reparación, ¿sí? Una forma de reparación. Así que, bueno, fíjate, yo me recibí con Ceci, trabajo de lo que me enseñó la Ceci. Qué bueno, dale, maravilloso, excelente. Te mando un abrazo grande, enorme. Gente linda, espero que les haya gustado. ¿Vieron qué linda que es la astrogenealogía? Déjenme, ahora vamos a subir la grabación, si la quieren volver a ver, o la gente que se sumó después, y déjenme en comentarios de qué otro tema de astrogenealogía les gustaría que hable, ¿sí? A ver si me puedo organizar, estas semanitas estoy un poquito movida, pero a ver si me puedo organizar para hacer otro vivo, ¿sí? Saturno en 12, al contrario, que no puedo dejar la institución, yo soy docente, trabajo en el sistema no formal, cuando entré a trabajar en la institución, en edificio de escuela, renuncié. Claro, bueno, por eso también, ¿no? Entrar a trabajar en un lugar que no nos gusta también es una forma a veces de lealtad, ¿sí? Bueno, gente, besito grande. ¡Mua! Que estén muy